Seguimos con más Pinamar News y está con nosotros Marcela Uri, concejal de Unidad Ciudadana, iba a decir candidata a concejal, pero no, ya es electa, ya está trabajando. Así y es. ya está sacando chispas también el consejo, ¿no? Estamos trabajando mucho. Lo que pasa es que nos tocó una época del año con muchas cosas para resolver, ya a días de inicio de la temporada, más allá de que las sesiones ordinarias y el trabajo de comisión está como, todavía no comenzó, terminó la gestión anterior, pero nosotros estamos trabajando todos los días y los concejales estamos yendo y estamos reuniéndonos, hay muchas cosas que resolver en poco tiempo, esa es la verdad. Bueno, te tocó a partir de primera jornada que asumiste empezar a resolver problemas de larga data, presupuesto, el tema de planta depuradora, el tema de ahora que viene Montemar, bueno, distintos temas que habían quedado pendientes de gestiones anteriores y que ahora te tienen a vos como protagonista. Hay cosas también que se aprobaron en la primera sesión que tuvimos el viernes 15. El lunes asumimos y el 15 ya tuvimos la primera sesión con 18 puntos, así que un consorcio que se firmó entre los 3 intendentes de Villa Gesell, Pinamar y Madariaga, que va a tratar de resolver el tema de la deposición de los residuos. O sea, nos pareció muy interesante. Y ahora, bueno, esta semana se viene la audiencia pública que se hace esta tarde sobre la planta depuradora, que es una obra histórica que tenemos los pinamarenses, una deuda pendiente. Así que vamos a estar hoy a las 14 horas en el SIC, donde se va a hacer la presentación de cómo va a ser el impacto ambiental y cómo va a ser esta obra que se iniciaría a partir del año que viene. Y va a llevar varios años, porque es algo grande. Unidad Ciudadana llegó a Pinamar, digamos, como esta estructura nueva, con un plan de trabajo ya preestablecido, siguiendo viejas recetas. ¿Cómo te lo imaginas esto? Unidad Ciudadana se conforma como un espacio que va a estar del lado tratando de defender los intereses de los vecinos. Por eso nosotros hicimos un foco muy importante en la campaña en escuchar cuáles son las problemáticas y cuáles son lo que los vecinos nos plantearon como las cosas que están, cosas históricas que no se resuelven y cosas de la coyuntura, del momento, de lo que está pasando con las tarifas, lo que está pasando con la falta de trabajo. Y bueno, con el tema del que no alcanza el dinero para llegar a fin de mes. O sea, sentimos que representamos a una gran parte de la población que por ahí se la iba a ver durante las campañas, pero después en las decisiones que se toman a nivel del gobierno no están representados esos vecinos. Así que bueno, esa es la posición de Unidad Ciudadana, la representación de muchos vecinos que necesitan tener una voz en el Consejo Deliberante y que sean defendidos. Por eso nosotros estamos trabajando no para como te hemos escuchado en estos días, que la oposición quiere desfinanciar el municipio ni que el municipio no funcione como debe funcionar. Todo lo contrario, queremos que el municipio funcione, pero también queremos que haya austeridad y que haya un trabajo de parte del gobierno de cuidar los recursos, porque estamos atravesando una crisis económica que hace que muchos no lleguen a fin de mes, y el aumento excesivo de boleto colectivo, de las tasas, de las tarifas, imposibilita que la gente pueda seguir viviendo dignamente. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos la posición de que el municipio va a tener que funcionar, va a seguir funcionando, pero de una manera más austera y cuidando los recursos. Bueno, con este tema del presupuesto, por lo que hemos escuchado los últimos días, hay un cierto clima entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales, ¿no? Porque uno dice, bueno, esta película ya la vimos, ¿no? De que, bueno, si no hay presupuesto, no les pagamos los sueldos, o no va a haber aumento, sí, vamos a hacer un recorte de esto, de personal. ¿Cómo lo están viviendo ustedes como concejales? Sí, cuando hablamos de lista de prioridades, nosotros sentimos que cuando hay que hacer una reducción, hay que hacer un ajuste, porque tengamos en cuenta que este gobierno pertenece a un color político que está gobernando a nivel nacional y a nivel provincial. Y ese partido político está llevando adelante un ajuste en todos los niveles. Así que esta semana se atrevieron a meterle la mano en el bolsillo a los jubilados y a los que menos tienen a través de una ley. Así que nosotros consideramos que si hay que hacer un ajuste,
la lista de prioridades por dónde empezar a ajustar no es el sueldo o en los trabajadores o en el despido de trabajadores. Lo que hace el sindicato es posicionarse en defensa de sus representados. Así que es válido y es lógico que el sindicato esté defendiendo esa posición. Lo que no consideramos que sea correcto, que sea válido, que el Ejecutivo apunte al Consejo Deliberante como que somos los culpables de esos despidos. No es así, es una decisión del Ejecutivo despedir. Y queremos evitarlo de todas maneras. Claro, pero ellos alegan que la culpa la tienen ustedes. ¿Por qué? Porque no le dan la el culpa financiamiento. la culpa la tiene el ajuste que están llevando a nivel nacional. No hay consumo, la gente no tiene dinero para llegar a fin de mes, como ya lo acabo de decir. Entonces hay toda una situación donde hay menos consumo a nivel local, los comercios también están llevando, o sea, no solamente el vecino que tiene que pagar las tasas, sino los comerciantes están planteando una necesidad de que si las tasas aumentan de una manera desmedida, más el aumento de las tarifas que se los sufrieron durante todo el año, de luz, de gas, de teléfono, y hay que ajustar en sueldos y hay que ajustar en toda la inflación que hubo durante todo el año, va a ser inviable mantener abiertos los comercios y dar la fuente de trabajo. Es toda una cadena. Entonces, nosotros creemos que son las políticas económicas que se están llevando adelante los que producen esto. No, los concejales, aunque hubiésemos dado ese aumento que se pidió, yo no sé si los despidos no se hubiesen llevado a cabo igual. Porque tiene que ver con la sintonía de lo que se está llevando a nivel nacional. Hay que achicar el Estado, es la política que ellos sostienen, que el gobierno nacional, hay que achicar el Estado, hay que darle lugar a las empresas privadas. Entonces, si todo eso lo venimos escuchando desde que asumió Cambiemos, no me llama la atención que se quiera hacer en el nivel de Pinamar también. Tercerizar el trabajo, reducir la planta de personal, contratar empresas para que hagan ese trabajo. O sea, todo tiene que ver con todo y no solamente tiene que ver con el aumento de la tasa de un porcentaje más o menos que lo que se está pidiendo. Igualmente me parece que se adelantaron a echarnos la culpa a los concejales de la oposición que no le dimos el aumento cuando todavía no está terminado toda la aprobación del presupuesto. Cuando ni bien se trató un solo punto, ya se mandó el memorándum diciendo que se iba a tener que echar a 126 trabajadores. Entonces me parece que es prematuro y que hay que seguir trabajando. Justamente hoy, mañana y el martes que viene hay reuniones con mayores contribuyentes y con gente del Ejecutivo para seguir trabajando. Todavía no está terminado el presupuesto, no fue votado ni rechazado. Está en camino, está en proceso. Entonces hay que esperar y me parece que ya resolver reducir la planta o echar a la gente contratada tiene que ver con la política económica. Antes de que todo se resuelva, ya está primero en la lista de reducción, es reducir el personal. Cuando me parece que habría que revisar todo el presupuesto y ver qué otros gastos se pueden postergar, se pueden dejar para más adelante. Yo no puedo dejar de pensar en todos los meses de campaña donde la gente nos planteó la situación económica, las dificultades para pagar, las tasas, las tarifas. Y incluso hubo un vecino que pidió la banca del vecino y pidió a los concejales, esto estoy hablando de la gestión anterior, unos meses antes de que cambie la nueva composición del Consejo, donde pidió en representación de muchos vecinos que era imposible llevar adelante el aumento de las tarifas. Y después de eso volvieron a haber aumentos. En el mes de diciembre volvió a aumentar, o sea, vuelven a aumentar las tarifas de gas, de luz. Al día siguiente de las elecciones volvió a aumentarle la nafta. Todo aumenta y los bolsillos siguen cada vez más flacos. Entonces, en consonancia con eso, el votante de Cambiemos, el votante de la oposición, incluso el votante de Unidad Ciudadana y de todos los espacios políticos, nos pidieron que los representemos. Se le reclama a los diputados, a los senadores en el Congreso y a los concejales en cada uno de los distritos que seamos representantes de la realidad del pueblo. Y si el pueblo dice que no puede pagar, que ya no da más, que no llega a fin de mes, bueno, nosotros en consonancia con eso tenemos que tratar de reducir lo máximo posible los gastos y bueno, se tendrá que hacer lo indispensable, pero sostener las fuentes de trabajo es para nosotros prioridad número uno. Marcela, estuviste vos esta semana en Buenos Aires, ¿no? Fui el día lunes cuando se trató la ley de reforma previsional
Hay mucha bronca, ¿no? Hay mucha bronca, sí. El día lunes se movilizaron muchísimos sindicatos y agrupaciones políticas, pero sobre todo lo que más me emociona ver al movimiento obrero organizado, que tanto se lo cuestiona a los dirigentes y se habla tanto de esto de que representan o no representan a los trabajadores. Hay una gran cantidad de gremios y sindicatos que están dando la batalla, la pelea, no para obstaculizar al gobierno, sino para defender derechos adquiridos y para defender a los trabajadores que la están pasando mal, y la proyección en los próximos meses y en los próximos años es que va a ser cada vez peor. Entonces se hizo una gran, enorme movilización. Era un mar de gente en el centro, en los alrededores del Congreso. Yo participé con mis compañeros del SUTEBA, de los cuales soy afiliada ya hace más de 20 años, y bueno, vi a muchos obreros organizados pacíficamente, que lo único que hacíamos era cantar y esperar y hacer como una vigilia a ver qué estaba pasando dentro del Congreso. En un momento estábamos cerca, en la Avenida de Mayo, cerca del Congreso, a unas 3 cuadras, y nos llegaban los mensajes y los WhatsApp que nos mandaban otros compañeros diciendo que se había empezado a armar lío, que había piedrazos, que había gases y que había enfrentamientos. Ninguno de los trabajadores que estaban ahí participamos de eso. Es más, los sindicatos van con mucha responsabilidad cuando llevan gente, así que nos cuidaron en todo momento de alejarnos de esa zona de conflicto. Pero lo que vimos de las fuerzas tirando gases lacrimógenos sobre la masa de gente, donde producían una estampida, donde hacían que la gente se sintiera desesperación. Yo vi cerca compañeras que era la primera vez que iban a una marcha y con ganas de llorar y con miedo porque había un clima muy tenso y mucha violencia. Más allá que, bueno, no nos pasó nada y que nosotros nos organizamos y la mayoría de los trabajadores pudo ser evacuado y alejado del lugar. Pero hubo un clima de gran tensión, hay mucha bronca y hay mucho dolor porque pensamos que nunca íbamos a volver a ese... los jubilados, los pensionados, la gente que es más vulnerable, la que recibe la asignación, me parece que ese es el límite, que no se puede recortar en ese sector. Históricamente las jubilación mínima fueron muy bajas. Hay toda una historia de juicios de jubilados que reclaman por su actualización y porque cobran mucho menos de lo que le corresponde. O sea, es el último sector que se debería haber tocado. Tendríamos que haber, el gobierno tendría que haber empezado por los que más tienen, no por los que menos tienen. Pero bueno, ya sabemos cómo es el signo político y cuál es no solamente es ideológico, sino tiene que ver con cómo se piensa la economía y cuál es el modelo de país que quieren llevar adelante. Bueno, es un modelo de país lo que estamos viviendo igual hace 20 años atrás, no ha cambiado. A los 90, claro, a los famosos 90. Es igual, no ha cambiado absolutamente nada, es más, como que es retomar aquello que no pudieron hacer en los 90 y bueno, hay que terminar de ejecutarlo, ¿no? Y eso que estamos ya en el siglo XXI, hemos evolucionado supuestamente, pero bueno. Sí, que a lo mejor la diferencia es que entre los 90 y la actualidad hemos tenido 12 años donde se ha construido poder político popular, se ha avanzado en la organización popular. Hay muchos jóvenes que se sumaron a la política, mucha gente que tiene un poco de visión sobre cuáles son los diferentes modelos económicos. Creo que ese piso de derechos adquiridos nos hace defendernos de otra manera. Quizá en los 90... Yo recuerdo los cortes de rutas eternos, las ollas populares, los clubes de trueque, y eso era como histórico ya. En el 2015, si me hubiera dicho que estábamos volviendo a eso, pensaba que era imposible, que ya eso había quedado en el pasado y que era alguna etapa superada. Por eso está la resistencia, por eso hoy muchos sindicatos y mucha gente que pertenece y que está militando de alguna manera o acompañando algún proyecto, algún espacio político, alguna agrupación, está dando la resistencia y podemos seguir haciéndolo, ¿no? Desde cada lugar, desde el lugar que nos toque, en el momento que estamos, no podemos dejarlo pasar, no podemos volver a eso, porque sabemos que termina mal, porque estamos convencidos de que eso no nos va a sacar adelante y nos vamos a hacer un país mejor.
un país más injusto, es más desigual, nunca es un país mejor. La desigualdad crea más violencia, crea situaciones donde después a todos nos va a llegar, tarde o temprano a la clase media, a la clase más alta, le va a llegar de alguna manera, porque la desigualdad es el germen de la violencia. Así que bueno, estamos convencidos de que no podemos darnos por vencidos y hay que seguir adelante, desde el lugar que nos toque. Marcela, te agradecemos mucho el hecho de haberte acercado un ratito hasta acá a nosotros. Bueno, te queremos también presentar, ¿no? Ahora como concejal, y seguramente te vamos a invitar más una oportunidad este año para hablar sobre todos estos temas de Pinamar. Bueno, muchas gracias. Felicidades para todos, ya a pocos días de la Nochebuena. Deseo profundamente de corazón que las familias tengan una noche de paz. Gracias por todo. Gracias. Seguimos con más Pinamar News después de esta pausa.